Bien, señor, tal como dijimos antes de la pausa, don Pedro Blandino. Don Pedro Blandino, embajador, experto en materia internacional, está con nosotros. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí nueva vez. Una vez más, sí. Como no, para mí es un gran honor. Bueno, decía yo, don Pedro, en la presentación, antes de irnos a la pausa, de que usted fue o es la primera persona que nos habló en este programa, en este espacio, de lo que es el estrecho de Hormuz. Sí, bueno. Explique un poco de esto y muy bien. Lo que usted dijo en aquel momento y cómo van las cosas ahora. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Yo siempre me he preocupado porque he sido un admirador del almirante Mahan, el verdadero hombre de la navegación marítima desde 1848, que fue el que señaló la importancia del Caribe porque la navegación interoceánica más grande se iba a dar por esta zona. Tuvo mucha visión, lo que no tuvieron otros, y tuvieron tratando de disfrazar eso con lo que era Mudiquepatio, pero eso era, y que era de los americanos. Esas fueron estrategias, supuestamente, como confesaron algunos militares y civiles expertos, para alejar a Europa, que tenía ambiciones de volver a colonizar islas en esta zona, y lo ahuyentaron. Ese fue el propósito de esas políticas de ese momento, y después con los años cambiaron mucho. ¿Provocada por quién? Bueno, porque cambiaron mucho los europeos, se retiraron, no se atrevieron. Sí, claro. Entonces, cuando hablamos del estrecho de Hormuz, sí. ¿de qué hablamos? Bueno, el estrecho de Hormuz durante muchos años fue una gran circulación que tuvo el producto más grande que se usaba de combustible, el petróleo, y eso era sin control. Ahí lo vemos. Y no era dominado por ningún país, sino Irán, porque parte de ese estrecho pertenece a esas aguas, sí, que eran de el país fronterizo que tiene costa con Irán. Ahí lo que vemos en pantalla sí, es el mapa, ¿no? Pero sí, para que sepan, el circulito en rojo, ese chin ahí, el estrecho de Hormuz, claro sí, está. Es una zona bien amplia, sí, por donde pasan, como usted decía, sí, los... Sí. Tiene dos punticas chiquiticas, la de Irán y la de Arabia Saudita. La que está más para abajo. Sí, claro, Arabia Saudita, están ahí mismo, porque eso es casi un canal de navegación, pero fue controlado durante muchos años Hormuz y la gran cantidad de petróleo que transitaba. Entonces, de acuerdo a la situación mundial con el consumo de petróleo, las rutas marítimas, y se convirtieron los estrechos, que son los que conforman las rutas marítimas de navegación. Y entonces, esa es una zona, como tú viste en el mapa, casi todos son productores de petróleo. Correcto. Y entonces necesitan. Acuérdate que durante la pandemia, China tuvo un exceso de producción porque no salía nada de China, muchos productos comestibles hacia afuera, vehículos, carros, porque no había la facilidad de la navegación para sacar productos. Y además China se dedicó durante mucho tiempo a recolectar acero, metal, que necesitaba para construir grandes naves y poder, una vez tuvieron visión, terminar el asunto de la pandemia, construir barcos para cargas, y llegaron a construir los barcos furgoneros más grandes del mundo. Uno de los más pequeños carga 2.000 furgones. Imagínate. Ese de los más pequeños. Ese es uno de los pequeños. Lo que significa los intereses que hay envueltos en todo esto. Exactamente. Y además el canal de Panamá se afectó enormemente porque comenzaron a navegar los dos portaaviones más grandes del mundo, el Gerald Ford y el otro. Gerald Ford, sí.
por el canal de Panamá también. Y entonces por un tiempo se quedó sin agua, escasez de lluvia y la fortaleza de ese tipo de navegación. Que por cierto, el canal de Panamá, a propósito de estos temas con Irán y el estrecho de Hormuz, se habla que de que el canal de Panamá podría ser en un futuro, y tal vez ya, una especie de estrecho de Hormuz por las tantas también navegación que hay por ahí y los Sí, intereses también que se pero manejan. no es la composición terrestre de varios países cercanos, como Sí. Hormuz, tú has visto el Claro, mapa. claro, claro. Sí, y todos son productores. Sí. Entonces, eso significa que los intereses vitales de todas esas naciones, su mayor ingreso, y esos ingresos mejoran la calidad de vida de sus ciudadanos. Pero ¿puede Estados Unidos asumir eso de Panamá también? Bueno, Porque en un momento amenazó. sí, puede asumirlo y con un control del tipo de navegación, de naves, permisos, porque pagan impuestos, pagan tributos, todo el que cruza por ahí. Sí. Pero son tan grandes esas naves, no bastan suficientes para el mantenimiento de navegación, el agua y Sí, todas sí, esas cosas que hay que tomar en cuenta. Pero acuérdate que durante muchos años se pensó, antes de este canal, por el río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua, que supuestamente iba a ser más económico, y además un río que nunca se ha secado, que está sus aguas en los dos países. Pero eso fue un sueño toda la vida y todavía sigue siendo un sueño de Costa Rica y de Pedro, Nicaragua. ¿cómo comienza y por qué este debate, esta situación con Israel e Irán, con el tema del estrecho de Hormuz? Bueno, fíjate, el asunto es que tanto Irán como China, antes de la pandemia, estaban presionando mucho por posesionarse por algunos estrechos para la navegación y además los puertos principales del Caribe, parte de América Latina, Panamá, importantísimo para ellos, porque necesitaban dónde navegar y dónde tener sus paradas para descargar sus grandes lotes de mercancía. Y muchos de esos países tenían que arreglar sus muelles por las grandes cantidades de mercancía, sobre todo la China. Eso fue lo que provocó situaciones difíciles aquí en América Latina por puertos que los norteamericanos no estaban en disposición de dejar que China o Rusia se apoderaron. O otros países. Pero además China trabajó mucho, inclusive puso una demanda en el Tribunal Internacional y reclamaba una serie de estrechos. El tribunal no le concedió los derechos que ellos reclamaban, porque la reclamación era supuestamente histórica, no que fueron posesiones por cientos de años. Y China siguió presionando, y como es un país que no es productor de petróleo, también sabemos la situación del presidente Trump. Eso estaba muy claro. Rusia recibía petróleo de Venezuela, y Venezuela era quien le estaba suministrando el petróleo a China y combustible. Sí. Entonces, esa era una medida que no... Por eso el matrimonio de ambos. Sí, claro que sí. Y entonces hay otra... Pero Venezuela también le suple a Estados Unidos. Sí, ¿Por qué no ha sido igual? Sí, pero fíjate que de Rusia a China no hay rutas específicas de grandes condiciones, que eso ha sido un problema. ¿Eso por qué? Bueno, porque no hay una navegación marítima como hay en esos otros estrechos. Y es un poco difícil. A propósito de estrechos, don Pedro, se ha hablado del estrecho de Malaca. ¿Qué puede pasar en un futuro venidero con Malaca? Bueno, ellos han aumentado la capacidad de navegación. No va a ser como Hormuz, porque no tiene esa corriente tan grande de agua. Pero también Irán usó muchas aguas
y fabricando aguas pesadas para armamento nuclear, lo que ellos llaman agua pesada, que es parte de la materia prima de los armamentos pesados nucleares. Y entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Acuérdate el de Libia, que tuvo problemas con agua también. Correcto. Pero este estrecho del Malaca, Sí. aquí podrían verse en conflicto o confrontados ¿cuáles países, cuáles potencias? China estaría ahí. Se habla de la India también. Sí, claro, porque China necesita navegación. Fíjate cómo han seguido con el problema hace muchos años de Taiwán. Sí. Lo necesitan. Además de un problema de unos chips especiales que se hacen en Taiwán, pero además es un estrecho, está ahí pegadito a China. Malaca. No, Taiwán. Ah, ok, Taiwán. Entonces, aunque en una época se llamó la isla de Formosa. Ok. Y no le cuesta casi nada a China esa ruta de navegación. Ok. Sí, claro. Y es muy importante. Entonces, las estructuras más importantes que defiende como potencia Estados Unidos son sus estructuras internas. ¿Cuáles son las más importantes? Los puertos que hay. Desde California a la Florida, todo el sur de Estados Unidos tiene casi 500 puertos de exportación y de importación. Por eso también es tan importante la zona del Caribe para Estados Unidos, porque está en el mismo medio del Caribe. Y capitaliza eso. Exactamente, la ruta principal. Y además te puedo decir que en una ocasión, cuando yo estuve en Naciones Unidas, el legislador Pelegrín Castillo nos solicitó una audiencia con un grupo de legisladores y fueron a investigar el asunto, hablando de los mares, la ley del mar. Ok, aquí, Sí. señor director, ¿puede colocar la próxima fotografía? La fotografía donde están sentados, esa misma. Sí, Ahí vemos a don Pelegrín Castillo, usted que está sentado, sí. y el general Soto Jiménez. Sí. Esa es la que usted habla. Sí, ellos fueron los próximos, después que hablamos el tema aquí, se habló ahí, y fue la primera vez que los países pequeños, cuando se unieron, derrotaron a las potencias. La ley del mar estuvo 14 años en Jamaica para que la aprobaran. La ley del mar. Sí, y la tenían detenida los países pequeños unidos. ¿En qué consiste eso? Sí, claro, porque no querían aceptar las potencias, las condiciones de control de la vida en los océanos, la pesca no demasiado moderna, porque acabarían con las especies. Y todo eso fue un éxito de los países pequeños. Y Pelegrín Castillo tenía un proyecto de ley en el Congreso circulando, pero tuvo necesidad con los legisladores y las Naciones Unidas a conversar sobre ese problema que existía, porque Pelegrín estaba defendiendo con mucho ahínco la soberanía del país y allá discutían que debería esperar un poco más al paso, que la misma institución declarara el país archipelágico. Okay. Pero ahí se descubrió que tanto Cuba como Jamaica estaban en las mismas condiciones nuestras y se descubrió ahí también el mismo mapa de la persona que los recibió a ellos y a mí, yo los acompañé. Era un mapa viejo, porque el técnico que acompañó a Pelegrín le dijo, ¿dónde están las rutas de aquí, de esta zona, desde Barahona, la parte del sur y eso? Okay. Ni tampoco se ven las isletas y todo cuando la baja mar. Y entonces la persona, que la directora del cumplimiento de la ley del mar, era una señora europea muy fuerte, y le dijo a ellos, bueno, muy buenas observaciones, ya hemos tomado nota, y visiten el Instituto Cartográfico, que tiene satélite y también puede ayudarlo más que nosotros. Sí. Y se logró mucho gracias a la intervención de... El Instituto Cartográfico es dirigido por las Fuerzas Armadas. Sí, bueno, pero ella lo estaba enviando al cartográfico mundial que tenía su sede en ese momento en Francia.
pero gracias a Pellegrini y al técnico que lo acompañó, apellido Pellerano, era medio familia de él, muy bueno. Y la Marina Dominicana Armada había también hecho su gran trabajo. Y ahí se logró parte de los países pequeños, okay, las 200 millas. Bien. Vamos a la pausa, don Pedro. Vamos a la pausa, retorno, vamos a ampliar sobre la ley del mar, que me interesó mucho esa parte, en qué consiste la ley del mar. Y otro mapa que vamos a presentar sobre Egipto, ¿no? Que tenemos ahí. Vamos a la pausa, retornamos en breve.